Si hay un tema difícil en el seno familiar es cuando se empieza a hablar de la posibilidad de enviar un adulto mayor, a un geriátrico. Se abre todo un debate. Se empiezan a combinar las realidades con las posibilidades, las necesidades. Hay un juego de sentimientos muy fuerte, empieza la opinión de uno, de otro. Qué bueno tenerlo a él para hablar de este tema con nosotros y quizá abrir nuestra mirada sobre este tema. Está Ignacio Torre, que es médico especialista en cuidados paliativos y cuidados al final de la vida. Ignacio, bonito tenerte acá, gracias. Hola, buen día, ¿qué tal? Siempre un gusto compartir Gracias. con ustedes la mañana. Gracias. Bueno. Para empezar a hablar del tema, se me ocurre preguntarte esto. ¿Cuándo es el momento de empezar a pensar en un geriátrico como el lugar de hábitat, el lugar de vivienda, el lugar de contención de un adulto mayor? Bien, una pregunta interesante, Coco. Primero que nada, esto que mencionabas al principio, ¿no? Del estigma que hay y de la sensación a veces de culpa Sí. del grupo familiar Sí. a la hora de tomar una decisión que suele ser un hito en la vida de una persona, ¿no? De Sí. cambiar de su ecosistema, su lugar de vida, para otro lugar donde la idea es que esté bien cuidado, o mejor Sí. cuidado que lo que está. Entonces, no deja de ser siempre un momento de shock, no solo para el paciente, sino para todo el grupo familiar. La palabra geriátrico de por sí ya es una palabra fuerte, ¿no? Porque Sí. cuando decimos geriátrico y a veces suena como, uno lo siente como una especie de depósito para personas. Por eso Entonces, quizás se ha cambiado más a hogar o residencia. exactamente. Hoy hablamos más de casas de cuidado o residencias para adultos mayores, que no siempre es para adultos mayores, muchas veces es para personas jóvenes que requieren cuidados especiales. Ya les voy a contar más adelante que hoy en día las residencias para cuidados están categorizadas. Hay una ley que nos permite categorizar o dividir en distintos grados de cuidado. Entonces, y dirigiéndonos un poco a la pregunta que hacías, Coco, yo creo que el momento donde uno tiene que decidir optar por esta opción de llevar a una persona a un lugar donde va a estar mejor cuidado es cuando uno puede ser consciente de esto. En este lugar, en este momento, el cuidado que nosotros le podemos brindar como familia a mi familiar o a mi ser querido no es el óptimo o no es el suficiente, o si prolongamos esta forma de cuidarlo en el tiempo, probablemente nosotros terminemos como familiares dañados. Básicamente es reconocer el límite de uno con respecto a los cuidados. Es decir, yo no lo puedo cuidar más porque no lo estoy haciendo bien, ¿sí? Y acá es donde viene el tema, ¿no? La culpa. La culpa es algo que juega Es un tremendo papel eso. fundamental en esto. Y La ahí mayoría de las pregunta- veces... Sí, no, perdón, la pregunta Sí. que nos hacemos de, ¿lo van a cuidar como los cuidaríamos nosotros? ¿Le van a dar el amor que le daríamos, que le damos nosotros? Y está este otro tema de ellos me cuidaron a mí, entonces yo los tengo que cuidar. A ver, esto es saber reconocer los límites, es decir, bueno, yo a lo mejor no en mi caso, bueno, pues soy médico, pero en la mayoría de las familias no hay una formación en cuidar a una persona, ¿no? Es decir, Claro. de golpe nos encontramos que tenemos que hacer de enfermeros, de cuidadores, hacer trámites, hacer cosas que jamás nos imaginamos que íbamos a tener que hacer, como cambiar pañales a un adulto, está todo el tema del pudor. Entonces, saber reconocer el límite, decir, bueno, necesito que alguien, o poder delegar en alguien los cuidados Sí. físicos para que yo me pueda hacer cargo de los cuidados emocionales. Ahora, Como Ignacio, volver ahí a ser dijiste algo familia. absolutamente fuerte y cierto. ¿Cuándo se puede dejar de lado la culpa, incluso en ese debate familiar que se arma, cuándo dejar de lado la culpa para empezar a reconocer los límites? Bien, Cosa ahí. que no sucede, pues dicen, no, nos repartimos el trabajo entre nosotros, no, contratamos a tal que viene unas horas. Primero entender que cuidar a una persona en el domicilio no siempre es fácil, no siempre es sencillo. El que lo ha vivenciado sabe que implica no solamente hacer cosas que uno jamás se imaginó que iba a tener que hacer, sino que requiere tiempo, requiere dinero. Y el tiempo no es solamente el tiempo del cuidado, también es quitarnos tiempo de descansar, quitarnos tiempo de lo que tiene que ver con el cuidado emocional, porque uno se dedica exclusivamente a de golpe tener que hacer todas estas cosas que son más físicas, más del día a día, Y son 24 y de golpe horas se muchas cansa, veces. Y se cansa y al 24 último horas. uno lo hace por obligación, no por cariño. Entonces ahí es donde está el límite, y ahí es donde uno tiene que pensar, bueno, ¿puedo delegar en otras personas el cuidado físico y yo dedicarme a volver
a ser familia, a ser hijo, a ser sobrino, a ser cuidador, pero desde lo emocional, ¿no? Ahora, Ignacio, ¿cómo se lo transmitís también a la persona para que, sumado a tu culpa, la Bien. persona también entienda Que de necesita que no otro lo estás lugar. abandonando? O sea, Claro. que al contrario, que en realidad... Primero esto, ¿no? querés Plantearle hacerlo. esto. Mira, vamos a buscar un lugar donde te puedan cuidar bien para que nosotros podamos estar acompañándote de otra manera. Entonces acá viene el tema del lugar, ¿sí? O sea, porque Sí. tenemos geriátricos o casas y casas de cuidado, o residencias de cuidado. Entonces, cuando uno va a plantearle a un familiar, mira, vamos a buscar un lugar, obviamente tenemos que pensar en que ese lugar tiene que tener las mejores condiciones para que esa persona se sienta cómoda. Si Sí. lo vamos a llevar a un lugar donde va a estar peor cuidado y peor el ambiente que donde estaba, obviamente la adaptación va a ser muy difícil. Siempre hay un periodo de adaptación. Perdón que te interrumpa en esto porque te quiero repreguntar sobre esto mismo. Hay una frase que la he escuchado varias veces en discusiones y demás. Si seguís así te voy a mandar a un geriátrico. Como un castigo. Como si fuese un castigo. Digo, Claro. ¿tan malos son los geriátricos o la vida en el geriátrico que implique que sea como una cárcel, como un castigo? Es que ¿Es este eso es o no? el concepto, digamos, viejo, por decirlo de alguna manera, Sí. de los geriátricos, ¿no? Es como vas a ir a pasar el final de tu vida a un lugar solo, abandonado, donde te van a maltratar, donde no te van a cuidar. Es como cuando éramos chicos y nos decían, si no te portás bien, te voy a mandar al patronato. Yo me acuerdo, tenía terror al patronato. No sé todavía lo que es el A un patronato, internado, sí, pero claro, es como un orfanato. Y es esta idea a lo mejor un poco vieja o un poco retrógrada de lo que son las casas de cuidado. Hoy, cuando hablamos de casas de cuidado o residencias para adultos mayores, se busca que sea excelencia en todo sentido, no solamente en el cuidado médico y en el cuidado de salud, sino también en todo lo que tiene que ver con la hotelería y con la estética. Hoy en día las casas de cuidado apuntan a eso, a que el residente, la persona que va a estar ahí, se sienta cómoda, se sienta que esté en un lugar agradable a la vista y sobre todo que esté bien cuidada. Entonces, acá es donde yo siempre doy algunos consejos que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un lugar, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿Cuáles hay son? mucha oferta. Hoy en día hay muchísima oferta de lugares de cuidado, ¿sí? Y cada uno tiene sus características distintas. Pero las cosas básicas que tendría que tener un lugar son 2 o 3 que siempre las recomiendo a tener en cuenta, porque uno realmente no sabe para dónde correr cuando empieza a ver estas cosas. Por eso es un mundo nuevo, o sea, Sí, sí, entrar claro, en claro. una cosa nueva realmente a veces es apabullante para las familias. Primero, tomar la decisión. Segundo, tener que elegir un lugar. Tercero, que para el residente, para la persona que va a ingresar, no sea un castigo, sino que Exacto. sea algo agradable. A nadie le gusta irse de su casa, pero de última, si es la decisión porque no queda otra o porque es la mejor opción, que sea lo más agradable posible y que no sea esto, un castigo. Entonces, ¿Cuáles son esas 3 cosas que decías? bien, primero, tener en cuenta no solo la estética del lugar, sino la capacidad de cuidado que tiene ese lugar. Es decir, no dejarse llevar por la fachada. Exactamente, sino La ver un foto. poco más el trasfondo. Decir, bueno, tener en cuenta que si es un lugar donde los abuelos están hacinados, donde hay muchísima gente y poco personal, probablemente no sea un buen lugar. ¿Por qué? Porque no lo van a poder cuidar adecuadamente. O sea, pueden tener toda la intención, pero si son 20 abuelos y 2 personas para cuidar, es prácticamente imposible. Si uno va a un restaurante y la misma persona que te cobra es la misma persona que te prepara la comida, que te sirve la mesa y después que te Claro, atiende, claro. probablemente tengas que esperar un montón de tiempo, no te sientas bien atendido. Acá pasa lo mismo. Normalmente lo que buscamos es que haya una proporción adecuada de auxiliares y de pacientes. Entonces, normalmente debería haber un auxiliar cada 4 o 5 abuelos, no más de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, no lo van a poder cuidar bien. Ok. ¿Cómo lo vemos así a simple vista? Yo siempre digo, cuando entro a una residencia y siento mal olor, es por olor a pis, sobre todo, que es un olor muy penetrante, el olor de la orina es muy penetrante y los abuelos o la gente que está en hogares muchas veces requiere asistencia para colocarse, digamos, para lo que tiene que ver con el cuidado de la higiene de la zona genital por la incontinencia de orina. Cuando los abuelos no se los cambian en forma frecuente, el olor a pis es penetrante y el que entra por primera vez lo siente. Entonces siempre digo, si hay olor a pis, pensar que probablemente ese lugar no tenga la cantidad de personal adecuado. Pueden tener toda la intención de cambiarlos y demás, pero si no los están cambiando en forma frecuente, Ok. los abuelos se orinan y se siente el olor a pis. Segundo, que cuente con personal adecuado de todo lo que tiene que ver con el cuidado de salud. Médico, en lo posible psicólogo, nutricionista
que les arme un menú semanal. Esto, la mayoría de los geriátricos, esto está, digamos, para que el geriátrico tenga una habilitación municipal y provincial, tiene que cumplir estos requisitos. Lo que encontramos es que tenemos geriátricos habilitados, geriátricos que están en vías de habilitación y otros que se les dice geriátricos clandestinos, que en realidad nunca hacen ningún trámite y tratan de cumplir lo más que se puede, pero bueno, tienen estas limitaciones de que falta un montón de cosas. Pero si uno busca el lugar ideal, tiene que tener estas cosas. Primero, la estética agradable. Segundo, el personal adecuado, la cantidad de personal adecuado y en lo posible formado. Tercero, que tenga estas características que no son extras, porque en realidad son características que debería tener cualquier lugar de cuidado. Recordar que no estamos hablando de una clínica, ¿no? Los geriátricos no son clínicas, no son hospitales, pero sí son casas de cuidado. Entonces deben tener visitas médicas, visitas del psicólogo, visitas del nutricionista, en lo posible kinesiología. Y todo lo que se le pueda, que tengan extra, siempre suma, ¿no? Si tiene musicoterapia, si tiene actividades plásticas, Ahora, actividades Ignacio, recreativas. Sí, es un panorama como ideal, ¿sí? Si económicamente también te da esa posibilidad. Claro. Y lamentablemente, todo lo que decís que está buenísimo, por ahí la persona que está mirando a lo mejor no puede acceder a eso y quiere que darle la mejor opción a su familiar. Tal cual. ¿En qué se tiene que fijar por ahí en esos lugares que también reciben obra social, una parte, y que por ahí no son tan ideales y no tienen todos esos recursos? Bien. Pero estoy pensando en la gente que no puede cubrir elegir, o porque costear, no sé, a la hora de querer seguramente todos quieren el mejor lugar, con la mejor estética, pero ¿qué pasa en la realidad? Porque muchos geriátricos no cumplen con todo eso y no funcionan así. Tal cual, tal cual. Es una realidad y a veces dura, digamos, Por pero eso. porque uno tiene que optar, a lo mejor no entre las opciones de acá arriba, Claro. sino en las de más Los abajo. menos peores, digamos. Y claro, buscar el menor mal. En estos casos yo siempre recomiendo esto. Higiene como fundamental. ¿Sí? Sí. O sea, esto que les decía de que no haya mal olor, porque habla de la falta de cuidado. A lo mejor el personal no es abundante, pero hace el esfuerzo por mantenerlo lo más limpio posible. Higiene del paciente, higiene del lugar. Y que cumpla con las cosas básicas, que tengan visitas médicas, ¿sí? Visitas médicas regulares, y en lo posible el apoyo psicológico, que eso es fundamental. Parece una tontera, pero es fundamental a la hora de acompañar a una persona que está ingresando a un lugar que no es su casa, con un grupo de gente que tiene que compartir de cero y no es su familia. Y es importante. Ignacio, perdón, yo quiero preguntarte algo sobre este punto que le respondías a Anita. Es como fundamental también poder sondear y exigir el nivel de capacitación de los auxiliares y las auxiliares. Es todo un tema. ¿Por qué? Porque no hay personal hoy en día capacitado, porque no hay formación. Claro. Sobre todo en nuestra provincia no hay gente que se forme como auxiliar de geriátricos. La mayoría de las personas que trabajan en geriátricos lo hacen muy de oído, ¿sí? Y es una realidad. Eso aprovecho para hacer un poco la publicidad. Sí, sí. Con la licenciada Lara Kreiselburg, que es una psicóloga con la que yo trabajo, estamos empezando a armar un proyecto de formación de auxiliares de geriátricos. Es una idea porque vemos la necesidad, vemos la falta. Claro. ¿sí? De gente formada, y es donde vienen los problemas. Los dueños de geriátricos te lo pueden decir, miles de problemas. ¿Por qué? Porque hay un recambio permanente de personal por falta de capacitación, y gente que entra a trabajar esto porque no le queda otra. A eso iba también, y es un poco una apuntando a lo realidad. que decía Coco, justo te iba a consultar, de que también hablar con ellos, porque ves el personal que rota todo el tiempo, Sí. y por ahí uno como familiar va, y en ese momento que vas 1 hora, 2 horas, 3 horas, está todo perfecto, o te hacen ver que está todo perfecto, que está todo en condiciones, y después son muchas horas las que ellos están solos. Ahí vamos a otra pasan un montón característica de cosas. importante a la hora de elegir un hogar, que sea de puertas abiertas. ¿A qué me refiero con puertas abiertas? Que uno como familiar pueda ingresar en un horario, o sea, hay horarios de visitas, pero que ese horario de visita no sea restringido a un día. Hay hogares que te dicen, no, bien pueden venir solamente los sábados a la mañana, y uno va el sábado a la mañana, el paciente está hermoso, y el resto de la semana no sabe qué pasa. Entonces, una buena característica de un hogar a la hora de elegir es esto, que haya horarios de visita poco restringidos. Si bien ahora con la pandemia los horarios se restringieron un montón, Sí, mucho. pero que uno pueda entrar al hogar, que pueda decir, mira, voy mañana o voy esta tarde, y que no le digan no. Sí, pasá y ve. ¿Por qué? Porque esto también Que vos puedas aumenta la entrar. confianza a uno como Sí, familiar de que Claro. esto que decís, que no Claro. va a estar el abuelo limpio solamente 4 Esperándome, horas. No, no. Claro, y la todo tía bonito. a tal hora.
Ignacio, tal recién cual. nombraste la pandemia, digo, con la pandemia en los geriátricos, que era una especie de caldo de cultivo por ahí para el COVID, vimos lo peor de lo peor. O sea, abuelos que por ahí habían fallecido y habían estado horas en algún lugar antes de ellos notificarlo. Muchas cosas dudosas. Se encontraron algunos geriátricos que ni los municipios sabían que existían. Digo, ¿quién es el ente que controla esto? Digo, ¿a Bien. quién yo debo acudir para decirle, che, ¿me das una lista de los geriátricos que vos considerás que son los mejores? Bien, desde el ministerio, en realidad yo lo viví más desde el lado de adentro. A ver, una cosa es lo que se ve en los medios, que a veces es como un poco los casos más relevantes, pero del total de hogares que hay, la verdad que fueron muy pocos los que tuvieron realmente problemas. ¿Por qué? Porque desde el ministerio se trabajó mucho, y desde los hogares se trabajó mucho para controlar la situación. Lo primero que se hizo fue, la mayoría de los médicos que somos directores médicos de hogares, lo primero que hicimos fue cerrar, escudar los geriátricos para evitar el contagio desde afuera. Y así todo fue muy difícil, ¿por qué? Porque el personal seguía entrando y saliendo. Tal cual. Entonces, mucho control de personal, mucho control de familiar. Lo que realmente vimos desde adentro fue que las patologías respiratorias durante cuarentena y posterior pandemia disminuyeron un montón en los residentes. De golpe vimos que los pacientes no se enfermaban y claro, tenían poco contacto con el exterior. Esto, digamos, ponerlo en la balanza porque empezamos a ver otras patologías relacionadas con lo emocional, depresión y demás, crisis de angustia por el encierro. Exacto. Pero las patologías respiratorias y patologías de contagio frecuente del invierno disminuyeron un montón. Cuando había un caso de COVID o un brote dentro de un hogar, desde el ministerio, desde asistencia geriátrica, que es el área del ministerio que se arregló, se fundó, por decirlo de alguna manera, para llevar un control y que al día de hoy funciona, es la encargada de controlar los geriátricos, de controlar vacunación, de estar en contacto con los médicos y con los directores médicos y con los dueños de geriátricos, y está funcionando muy bien. Fueron los encargados de llevar un control estricto de qué estaba pasando. Así todo, pasaba que cada tanto saltaba un caso de un brote en un hogar, un paciente que se contagiaba de COVID y terminaban todos contagiados. Ese hogar se escudaba, se cerraba, se aislaba con los empleados o con los auxiliares adentro, se les hacía hisopado a todos, se los controlaba a todos, si había que internar rápidamente se agilizaba. Muchos hogares pasaron, esto que les decía recién, los hogares no son hospitales. Durante la pandemia muchos hogares pasaron a transformarse en pseudo hospitales, Sí. porque de golpe no había lugar para internar a los pacientes y teníamos que armar todo para tenerlos ahí. Y también el personal aprendió mucho, pero bueno, realmente fue muy difícil para los hogares esos momentos. Por esto que decís, ¿dónde consigo información? Ejemplo, yo vivo en Godoy Cruz y necesito un geriátrico cerca de casa. Bien. ¿Dónde consigo esa información? ¿Voy al municipio? hoy en día llamo hay a- una lista de geriátricos que los podés solicitar en el Ministerio de Salud sin problema, en asistencia geriátrica. Son cerca de 140 hogares habilitados y fuera de eso tenés un montón de hogares no habilitados. Pero hoy en día muy sencillo, hoy pones en Google Maps hogares y te sale una lista enorme de los que están habilitados. Y ahí tenés digamos, todos los contactos y todos los valores, los costos, las prestaciones que te ofrece cada hogar. Entonces, digo, hay una oferta muy grande realmente, muy grande. Lo que tenemos que saber gran es negocio qué también. buscar para elegir. Sí, Es un sí, gran porque, negocio. a ver, ¿qué pasa? Que ha habido un auge también de esto por un tema de población, de características de la población. Yo siempre digo, si miramos para atrás, recordemos hace 20 o 30 años, cuando yo era chico, era raro ver una persona que viviera más de 85 años. Mi abuelo falleció con 85 años y era como, wow, llegó a los 85. No, y por ahí un anciano podía quedarse en casa al cuidado de alguien que también se quedaba en casa. Hoy Tal cual. todo el mundo sale a trabajar, a estudiar y la Es casa queda un cambio de vida. sola. Y sobre todo las edades a las que la gente llega hoy en día. Yo tengo pacientes hoy de 103, 105 años, Exacto. con buenas claro. condiciones de salud. Sí. Y esta es la nueva realidad demográfica, de Claro. pacientes que viven más tiempo, que llegan con patología crónica, pero más ancianos. Entonces, Ignacio, ¿quién los va a cuidar? Claro, quería volver sobre este tema, así como te decía, si se puede exigir, puede ser una palabra medio dura, ¿no? Pero se puede pedir el nivel de capacitación que hay en esos asistentes o auxiliares del hogar. ¿Se puede pedir también mejor relación o una relación más fluida con el médico, jefe médico del hogar? Sí, la idea siempre es que haya un contacto lo más estrecho posible
con el médico. Si bien la mayoría de los pacientes que van a una residencia suelen tener su médico de cabecera y el médico del hogar funciona como un nexo, digamos, entre el médico de cabecera o la obra social, el hogar y la familia. Siempre la idea es que la relación sea lo más fluida posible, que haya un contacto lo más directo posible. A veces es muy difícil para el médico poder tener un contacto directo con todos los familiares. Yo siempre lo planteo, digo, en un hogar tengo a lo mejor 20 pacientes y eso significa que hay 40 familiares, pues son 2 o más por familia. Entonces, poder hablar a lo mejor con todos se dificulta. Entonces, busco formas, aprovechando los medios de comunicación de hoy en día y las redes, busco formas de tener un contacto lo más estrecho posible sin terminar yo destruido. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago? Cuando voy a un hogar, de los pacientes que evalúo ese día, les mando como un audio a la familia, se lo mando al dueño del hogar, el dueño del hogar se lo reenvía a la familia, como contándoles un poco el resumen, qué fue lo que vi y que ellos también sepan que su familiar está controlado, ¿no? Que está acompañado desde la parte médica. Y es una forma intermedia que beneficia al familiar, beneficia al paciente y me ayuda a mí a estar en contacto sin terminar agotado, ¿no? Ignacio, lo último, al menos de mi parte, puede ser el miedo de uno como familiar de decir, bueno, dejo a esta persona acá tan querida y se rodea de otras historias, de otras personas con patologías, con problemas, con estados de ánimos, en fin. Puede ser que esta persona, y tengo miedo de que esta persona familiar se venga abajo. Te lo digo como lisa y llanamente, como lo dice uno en la casa, ¿no? Tengo miedo de que eso le afecte y que yo lo dejo muy bien de salud y el tiempo decae. ¿Puede pasar esto? Bien. ¿Es común? Sí, lo primero que tenemos que entender es que todas estas situaciones requieren un periodo de adaptación. Entonces, es una adaptación del paciente hacia el lugar, de la familia a la situación, dejar a mi familiar al cuidado de otras personas, y también del resto de los residentes y del personal a esa persona que está ingresando. Todos nos tenemos que adaptar a esta nueva situación, a esta nueva persona. Entonces, siempre al principio va a haber una negativa, va a haber una resistencia a quedarse, o casi siempre va a estar esto. Entonces, entender que ese periodo es fundamental. Entonces, los cuidados en ese periodo, el trato en ese periodo, la posibilidad de que esa persona o que esa familia pueda ingresar, acompañar y estar ahí para hacer más fácil la adaptación es fundamental. Pasa lo mismo con los chicos cuando empiezan el jardín, que los papás nos piden que ingresemos, pero cada vez vamos como ingresando menos tiempo hasta que el chico puede adaptarse. Entonces, la posibilidad de que haya un bajón emocional siempre está. Y va a depender del hogar y del personal del hogar hacerlo lo más llevadero posible. Pero es raro que un paciente vaya a entrar en una depresión, porque entramos en el otro tema, el miedo a que me lo mediquen o me lo tengan dopado, me lo tengan dormido para que se adapte. Esto es lo que siempre tratamos de evitar. La idea de que un paciente ingrese a un hogar es que pueda estar durante el día lo mejor posible, lo más conectado posible, lo más lúcido posible, compartir con el resto de los residentes, a realizar las actividades y que no tenga que estar dormido solamente porque molesta al personal o no deja realizar cosas. Que es un miedo muy común de la familia, ¿no? Me lo van a tener dopado. Muchas veces hace falta medicar para controlar estados de agresividad o de excitación psicomotriz, pero en general se tiende a lo contrario, que el paciente esté lo más conectado posible y durante la noche pueda descansar lo mejor posible. Ignacio, gracias, como siempre. Chicos, un millón de gracias por invitarme y bueno, queda abierta la posibilidad de venir cuando ustedes quieran para charlar los temas que ustedes quieran. ¿Sí? Claro que sí, gracias. Muchas gracias por invitarme.